El trágico final de Emilio Estefan. Descubre la infidelidad de su esposa con un hombre inesperado. La noche había caído sobre Miami con ese silencio denso que solo se percibe cuando el mar calla y la brisa tropical se transforma en un murmullo tímido entre los cocoteros. En la terraza de su mansión en Star Island, Emilio se mecía distraído en un sillón de mimbre, los ojos perdidos en la línea oscura donde el horizonte se fundía con el Atlántico. Hacía décadas que aquel refugio había sido su orgullo, un símbolo de la perseverancia con la que, junto a Gloria Estefan, erigió un imperio musical nacido de los clubes nocturnos de la pequeña Habana. Pero aquella tarde de diciembre, algo se había resquebrajado. Una grieta minúscula había atravesado la superficie brillante de su rutina y ahora se abría, inmensa, bajo sus pies. Todo comenzó con una llamada aparentemente banal de su asistente, Carla, una mujer meticulosa que llevaba una década organizándole cada respiro. Entre los recordatorios sobre la futura gira homenaje y las invitaciones pendientes a los Latin Grammy, deslizó, casi sin querer, la confirmación de una reserva en un restaurante de Brickell para dos, a nombre de su esposa, con un tal Sebastián. El nombre le resultó ajeno, pero la hora coincidía con la reunión que Gloria le había dicho que tendría con un grupo de jóvenes compositores. Una punzada helada le recorrió el estómago, no de celos. Al fin y al cabo, ambos habían aprendido a convivir con admiradores y aduladores, sino de presentimiento. Fue entonces cuando todo cambió sin que él pudiera advertirlo. El día anterior, mientras grababa percusiones para un tema benéfico, Emilio se había topado con un sobre manila abandonado en la consola del estudio. Contenía una serie de fotografías borrosas. Gloria bajando de un auto negro acompañada de un hombre cuya silueta juvenil contrastaba con la madurez serena de ella. El ángulo no permitía discernir detalles faciales, pero la postura, espaldas rozándose, una mano de él extendida para protegerla de la llovizna, sugería una intimidad más allá de lo profesional. Emilio arrugó las imágenes, convenciéndose de que se trataba de la típica treta de un paparazzi desesperado. Sin embargo, al descubrir al día siguiente aquella reserva misteriosa, las piezas empezaron a encajar en un puzzle siniestro. Durante horas se debatió entre la confianza y la sospecha. Recordó los años en que ambos, unidos por el amor y la música, viajaban en una furgoneta desvencijada, tocando para 30 personas en salones comunitarios, soñando con escenarios que, con el tiempo, superarían cualquier fantasía. También evocó los silencios recientes, esas pausas incómodas que se habían instalado en la mesa del desayuno desde que su hijo mayor partió a la universidad y la casa se llenó de ecos. ¿Podría la rutina haberlos convertido en extraños? Se negó a aceptarlo. Su historia estaba cimentada sobre algo más sólido que la costumbre. Decidió entonces romper una regla tácita, nunca revisar el teléfono ajeno. Entró al estudio donde Gloria había dejado su bolso y, con manos temblorosas, buscó el smartphone entre partituras y bálsamos labiales. La pantalla bloqueada le devolvió un reflejo en el que apenas se reconocía. Tras varios intentos fallidos, recordó, avergonzado, la fecha de su aniversario, combinación que abría el caudal de mensajes que nunca debió leer. En la carpeta archivada bajo un emoji de tormenta, encontró conversaciones con S. Al abrirlas, un torbellino de emoticonos cómplices, confesiones de madrugada y promesas de encuentros clandestinos se desparramó delante de él. Cada frase era un mazazo. No soporto fingir frente a él. Esta noche, como acordamos, 20 horas en el puerto, me quema el deseo de verte. A cada línea, algo en su interior se resquebrajaba. La pulsación en las sienes se convirtió en un tambor que le impedía pensar. Salió del estudio sin rumba, cruzó el pasillo de discos de platino que colgaban como testigos mudos, y se encerró en el baño principal. Allí, frente al espejo, la imagen de un hombre que había hecho bailar al mundo entero le pareció envejecida de golpe. Recordó los últimos conciertos, cuando el público los ovacionaba de pie, celebrando no solo la música, sino la complicidad marital que proyectaban en el escenario. ¿Habían sido aquellas sonrisas parte de una farsa? ¿En qué momento la realidad se volvió tan frágil como para quebrarse sin aviso? Esa noche, incapaz de mantener la calma, pidió a su chofer que lo condujera a Brickell. No comunicó sus planes a nadie. El trayecto le pareció infinito, aun cuando el puente MacArthur se iluminaba como una pasarela de luces navideñas. Cada farola proyectaba sobre el asfalto sus dudas. Aferrado al asiento, repasaba mentalmente el discurso que improvisaría si todo resultaba un malentendido. Se reirían juntos, brindarían, y él se disculparía por su paranoia. Pero en su fuero interno, sabía que la vida rara vez ofrece desenlaces tan benévolos. Llegó al restaurante minutos antes de las 8. Desde la acera opuesta,
oculto tras unas palmeras, observó cómo un deportivo gris se detenía en la puerta. De él bajó Gloria, radiante en un vestido marfil, y un hombre joven, de facciones afiladas y sonrisa fácil, que pasó su brazo por la cintura de ella con naturalidad ofensiva. El maître los recibió con una reverencia. En la fragua de su mente, Emilio sintió cómo la palabra traición adquiría el sabor metálico de la sangre. Por un instante consideró irrumpir, pero el miedo a la humillación pública lo ancló al suelo. Optó por rodear el edificio y buscar un ventanal discreto desde donde espiar. Allí, agazapado entre la noche y los reflejos, presenció cómo brindaban, cómo reían y cómo, finalmente, los dedos de aquel desconocido acariciaban la mano de su esposa con una ternura que le resultó insoportable. El corazón le latía tan fuerte que temió desplomarse. Sacó su móvil para fotografiar la escena, mas la pantalla se nubló con lágrimas que no recordaba haber permitido. Entonces comprendió que la herida no era solo el engaño, sino la certeza de que él, durante años, había sido el narrador orgulloso de un cuento de hadas que ahora se tornaba tragedia sin previo aviso. Era el público inesperado de una obra que satirizaba su propia devoción. Cuando la pareja pidió el postre, Emilio retrocedió. Caminó sin rumbo por Brickell Quay, donde el rumor de los yates chocando contra el muelle se mezclaba con el sonido lejano de la ciudad. Allí, en la penumbra, repasó los recuerdos que aún le pertenecían. El día en que compusieron juntos su primera canción, la mirada de Gloria la mañana en que nacieron sus hijos, los aplausos ensordecedores en el Estadio Azteca. Todo parecía lejano y, al mismo tiempo, más vivo que nunca, como si el dolor hubiera encendido un proyector sobre la película de su pasado. Horas después, de regreso en casa, halló el piano de cola abierto, con una partitura inacabada. Cada nota le devolvía un eco de esperanza rota. Se sentó, dejó caer los dedos sobre el teclado y tocó, sin saber qué melodía surgía. Era un lamento suave, una letanía que se retorcía entre notas menores y silencios prolongados. Nunca antes había sentido la música como un refugio tan frágil. Aún así, tocó hasta que las primeras luces del alba pintaron la sala de un tono azulado y la puerta principal se abrió con sigilo. Gloria entró descalza, portando los tacones en la mano. Él no la miró. Dejó que el último acorde se desvaneciera en el aire, como un adiós que aún no encuentra palabras. Sin cruzar una sola sílaba, ella pasó a su lado rumbo a la escalera. El perfume de jazmín que siempre llevaba se mezcló con un aroma masculino que Emilio identificó al instante. La colonia amaderada que olió en el restaurante. En ese preciso segundo supo que la música, la casa, la historia que habían construido, todo se había alterado para siempre. Se quedó inmóvil, como si el piano fuera una balsa a la deriva en un mar embravecido. Y aunque la lógica le pedía confrontarla, su voz se perdió en el nudo de la garganta. El amanecer encontró a Emilio en el mismo lugar, rodeado de sombras y partituras dispersas. Desde la cocina, llegaba el ruido familiar de la cafetera, pero aquella rutina cotidiana sonaba ahora ajena. La brecha entre ambos había nacido durante la noche y ya medía un océano. Él, sin embargo, entendió que el dolor es un compositor implacable. Cada latido herido marca el compás de una nueva canción, y que, tarde o temprano, el silencio terminaría por ceder ante la necesidad de transformar la pena en arte. Lo ignoraba entonces, pero el camino que se abría ante sus pies estaría hecho de confesiones, despedidas y, sobre todo, música. La mañana posterior al descubrimiento amaneció bochornosa, incluso para los estándares húmedos de Miami. El cielo exhalaba un calor grisáceo que oprimía las ventanas del estudio Crescent Moon, donde Emilio había pasado la noche componiendo sin pausa, intentando transformar en acordes el vértigo que le crispaba la piel. Sin embargo, la creación, ese salvavidas que siempre lo había sostenido, se le escapaba entre las manos como agua salada. Cada progresión armónica concluía en un silencio insoportable, como si el piano se negara a maquillar la realidad. Fue Carla, la asistente, quien le anunció que la prensa merodeaba la verja principal. Un rumor, apenas un susurro en redes sociales durante la madrugada, se había tornado ciclón mediático al amanecer. La pareja dorada del pop latino en crisis, paparazzi, blogueros de farándula y locutores de radio se agolpaban en las lanchas que bordeaban la isla. A Emilio le tembló la mandíbula. Comprendió que aquel vendaval no se detendría con comunicados pulcros ni con sonrisas impostadas. Por primera vez en 4 décadas de carrera, su vida privada era noticia antes que su música. Cuando subió al dormitorio, encontró a Gloria Estefan sosteniendo el teléfono con los ojos vidriosos. La pantalla mostraba decenas de notificaciones.
Sellos discográficos, publicistas, amigos que preguntaban si el rumor era cierto. La miró en silencio, como si fuese una desconocida que ocupaba el armario de su esposa. Ella articuló un «lo siento», casi inaudible, pero no lo acompañó de explicaciones. El abismo entre ambos resonaba más fuerte que cualquier palabra. «Necesito saber quién es él», musitó Emilio con la voz ronca. «Y necesito escucharlo de ti». Gloria se sentó en el borde de la cama, aferrando un pañuelo que parecía diminuto entre sus manos temblorosas. Confesó que Sebastián era un productor colombiano 20 años menor, contratado meses atrás para modernizar algunas mezclas de su próximo álbum en solitario. Empezó como una amistad musical, explicó. Largas jornadas afinando detalles en el estudio, cenas tardías para discutir arreglos, hasta que la línea entre la complicidad artística y la intimidad personal se había vuelto difusa. Una tarde, después de que Emilio volara a Los Ángeles para recibir un reconocimiento, la tensión se materializó en un beso. Lo dijo atropellando sílabas como quien arranca una venda de golpe. Cada frase le clavaba a Emilio un dardo que ardía bajo la piel. Él deseó gritar, romper la lámpara de alabastro, huir, pero el peso del escándalo que se cernía afuera lo clavó al suelo. En lugar de estallar, preguntó, ¿lo amas? Gloria vaciló. Aquel titubeo fue el puñal definitivo. Contenía, concentrada, la crueldad de cientos de titulares futuros. Emilio sintió un vahido. Salió del cuarto sin cerrar la puerta, necesitado de espacio para procesar la traición, y, al mismo tiempo, diseñar una estrategia de comunicación que blindara a sus hijos del morbo público. Al mediodía, mientras coordinaba con sus abogados un comunicado oficial, recibió la llamada de su hermana Lily desde Nueva York. Ella, siempre directa, le advirtió que los programas de chismes estaban promocionando imágenes comprometedoras que saldrían al aire esa misma noche. Emilio sintió náuseas. Comprendió que los fotógrafos anónimos no solo acechaban en los ventanales de Brickell. Alguien dentro de su círculo había vendido la historia. Decidió entonces actuar antes de que la ola lo arrastrara. Llamó a un viejo colega periodista de El Nuevo Herald y concertó una entrevista exclusiva. Al colgar, respiró hondo. Si debía enfrentar a la opinión pública, prefería hacerlo con dignidad, no con medias verdades filtradas por terceros. Empero, la perspectiva de confesar la grieta matrimonial ante millones le resultaba insoportable. En paralelo, Carla rastreaba a Sebastián para exigirle silencio contractual, pero el joven productor había tomado un vuelo a Bogotá a primera hora. El gesto solo alimentó los titulares. El tercero en discordia desaparece mientras estalla el escándalo. Emilio apretó los puños. Aquella huida transformaba la historia en un cuento sórdido, donde él, figura paterna del pop, quedaba como un marido engañado y ridiculizado. La tarde trajo consigo la visita inesperada de Claudia, la primera manager que creyó en la banda Miami Sound Machine. Entró sin pedir permiso, se abrió paso entre instrumentos y papeles, y antes de que Emilio pudiera saludarla, lo abofeteó con una frase seca. «Despabila, hermano. La narrativa la escribes tú o la escriben ellos». En la crudeza del consejo halló un eco de los años 70, cuando repartían discos promocionales en cafeterías cubanas y no había tiempo para lamentarse. Esa sacudida lo reanimó. «¿Qué propones?», inquirió, encendiendo el magnetismo competitivo que lo había llevado a la cima. Claudia deslizó sobre la mesa un plan en 3 frentes. Control del relato. Ofrecer la entrevista exclusiva lo antes posible, pero sin victimismos, enfocarse en la música y la familia. Blindaje familiar. Trasladar a los hijos a la casa de un amigo de confianza fuera del estado hasta que la tempestad mediática remitiera. Renacimiento artístico. Anunciar un proyecto benéfico que canalizara la atención hacia algo positivo, convirtiendo la crisis en una plataforma de inspiración. A Emilio le brillaron los ojos. Aquella estrategia le daba algo que la traición le había arrebatado. Propósito. La noche cayó con estrépito eléctrico, el típico aguacero tropical que inunda de truenos el aire, cuando Emilio se presentó en la redacción del Herald. Lo recibió un fotógrafo de mirada compasiva y un redactor aterrado por la magnitud de la exclusiva. Durante 2 horas, Emilio narró su versión. Habló del amor que sentía por Gloria, de los altibajos que toda relación atraviesa y de su determinación de proteger a su familia ante todo. No mencionó a Sebastián, tampoco derramó lágrimas en público. En cambio, compartió detalles inéditos sobre las canciones que estaba produciendo, insinuó colaboraciones con artistas emergentes y anunció, para sorpresa de todos, un próximo concierto gratuito en Bayfront Park. La música sana, sentenció. Al terminar, sintió que el pecho se descomprimía, pero apenas subió al coche,
El teléfono vibró con un mensaje de su publicista. Video filtrado. Sube en 5 minutos a todas las plataformas, tienes que verlo. Con el pulso arrítmico, Emilio abrió el enlace. En la pantalla apareció una grabación nocturna tomada desde un móvil. Se veía a Gloria y a Sebastián en el muelle de Coconut Grove, abrazados bajo la luz trémula de un farol. El beso que compartieron era tan explícito y prolongado que cualquier duda sobre la naturaleza de su relación quedaba anulada. El clip terminaba con la promesa susurrada de encontrarse mañana, palabra que se repetía como un eco cruel en la cabeza de Emilio. Fue entonces cuando la ira, una furia sorda distinta de la tristeza, se apoderó de él. No era un hombre violento, pero sintió el fervor primitivo de proteger su nombre, su legado y el de sus hijos. Ordenó al chofer que diera media vuelta. Regresaría a la mansión para exigir explicaciones y, si era necesario, para expulsar a Gloria de la casa que habían levantado juntos. Encontró la vivienda sumida en penumbra, pero no en silencio. Desde el salón provenía un sollozo contenido. Avanzó entre las sombras y vio a Gloria encogida en un sofá, mirando la misma grabación que había acabado de difundirse. Al notar su presencia, se puso de pie. Las palabras se atropellaron. «Lo siento, no sabía que alguien nos filmaba, pensé que...» Su voz se quebró. «Pensé que podía manejarlo, que terminaría sin lastimarte». Emilio contuvo el grito que le incendiaba la garganta. «Que no se trata solo de mí», espetó. «Se trata de nuestra historia, de la confianza, de nuestra música. ¿En qué momento decidiste que valía la pena arriesgar todo por una aventura?» Ella bajó la mirada. Dijo que no era una aventura, que se había sentido sola, que la vida en los escenarios le había restado intimidad, que admiraba en Sebastián la pasión ingenua que ambos habían perdido. Emilio escuchaba, pero cada argumento le sonaba a excusa. Sin embargo, cuando ella confesó tener miedo a envejecer en un mundo que idolatra lo nuevo, comprendió que la traición no era únicamente sexual. Era también reflejo de un pánico compartido a la irrelevancia, a la idea de que el público los sustituyera por artistas más jóvenes. «Entonces somos dos los que tenemos miedo», reconoció él, con un temblor en la voz. «Yo también siento que la vitalidad se nos escapa, pero jamás pensé en buscar fuera lo que aquí podía reconstruirse». Gloria lloró sin maquillaje, sin fans, sin escenario. Entre lágrimas pidió una sola oportunidad para reparar el daño. Emilio, exhausto, no respondió. Subió al estudio y se encerró. Esa madrugada compuso al fin una melodía completa. Era un bolero triste, suave, que hablaba de barcos que parten sin promesa de regreso. La tituló Puertos Vacíos. A medida que se la dictaba al pentagrama, comprendió que el perdón es una curva, no una línea recta, y que quizá la música sería la única brújula fiable en su naufragio. Al despuntar el alba, Emilio envió la partitura a Claudia con un mensaje. «Quiero estrenar esto en Bayfront. Solo piano y voz. Decide tú quién la canta». Era una invitación y una prueba. Si Gloria deseaba redención, tendría que subir a un escenario vulnerable, desnuda de artificios, y cantar aquella elegía escrita desde el dolor que ella misma había provocado. Minutos después, Claudia respondió con un simple «entendido». No hacía falta más. La maquinaria del renacer se había puesto en marcha, aunque todavía latía la incertidumbre de si las notas bastarían para suturar las fracturas del corazón. El bochorno de Miami se disipó la tarde del concierto benéfico anunciado a todo meter. La brisa marina parecía confabular para que, al menos por unas horas, el aire cargado de rumores se transformara en esperanza colectiva. Sobre el césped de Bayfront Park se congregaron familias con mantas de picnic, fanáticos nostálgicos de los 80 y curiosos, atraídos por el morbo de la crisis matrimonial que, según los noticieros, había puesto en jaque al rey Midas del pop latino. Pero aquella noche, nadie llevaba pancartas de lástima ni de reproche. Todos acudían a la cita de la música, ese lenguaje que prometía suturar herida posibles. La prueba de fuego. En camerinos, Emilio afinaba el piano de cola, mientras Claudia repasaba la escaleta. El cartel era breve, pero intenso. 2 artistas emergentes abrirían con temas que él mismo había producido durante los meses de confinamiento. Luego, Puertos Vacíos, interpretada, si aceptaba el desafío, por la propia Gloria. Y, para cerrar, una versión sinfónica de conga, en la que convergerían todos los músicos invitados. Las luces tras bambalinas tintineaban sobre su cabeza como un metrónomo implacable. Cuando Gloria apareció, vestida con un sencillo traje blanco, sin joyas ni tacones, Emilio sintió un nudo ineludible. Ella le extendió una partitura marcada con anotaciones a lápiz. Había pasado toda la madrugada adaptando la canción a su tesitura. «Quiero cantarla, si aún estás de acuerdo», susurró. Él asintió.
No pronunciaron la palabra perdón, pero flotaba entre ambos, frágil y urgente. Claudia dio la orden. 5 minutos. Aquel instante previo al telón resultó eterno. Dentro de Emilio convivían el deseo de trascender el escándalo y el temor de que el público viera en la balada un espectáculo de redención impostada. Puertos vacíos. La salida a escena fue minimalista. Solo un foco cálido, el piano y la voz. Emilio respiró hondo, dejó que los primeros acordes se deslizaran con la cadencia de una marea suave y le cedió el espacio sonoro a Gloria. Ella, con la mirada fija en la luna que ascendía sobre la bahía, entonó versos que hablaban de barcos que parten. Aunque lleves mi nombre grabado en la quilla, y de puertos que esperan con faros encendidos, por si el amor decide volver a casa. La multitud se meció en un silencio reverente. Algunos sollozaron, otros grabaron con el móvil, comprendiendo que asistían a un momento irrepetible. Emilio, mientras tanto, tocaba con dedos de cristal, cuidando cada ligadura como quien sostiene una reliquia. Al llegar al puente, Gloria se quebró apenas un segundo. Recuperó el tono y, al finalizar, las luces se apagaron, dejando a ambos abrazados en la penumbra entre vítores y un aplauso que parecía no terminar. El huracán mediático. A la mañana siguiente, las portadas variaban del sensacionalismo más crudo a la admiración artística. Unos titulares hablaban de reconciliación histórica, otros de montaje calculado para limpiar una marca. Ni Emilio ni Gloria lanzaron comunicados. Permitieron que la música fuera el único testimonio. Sin embargo, las redes ardían. El video furtivo del beso seguía circulando y coexistía con la interpretación de Puertos vacíos, generando debates virulentos. Sebastián, el nombre prohibido, apareció finalmente en Bogotá, concediendo una entrevista confusa en la que mezcló excusas con autocelebraciones. Afirmó que el amor no puede esconderse tras contratos de confidencialidad, frase que indignó a la opinión pública latinoamericana, pues el concierto benéfico había recaudado fondos para niños con enfermedades cardíacas y desnudaba sus intenciones personales. Su credibilidad se desplomó, los sellos que lo cortejaban retiraron ofertas y su agencia rescindió el acuerdo. El silencio necesario. Aconsejados por Claudia, Emilio y Gloria se tomaron un retiro de un mes en una antigua hacienda de Yucatán, lejos de paparazzis. Allí, entre manglares y cantos de chachalacas, reconstruyeron conversaciones pendientes, confesaron miedos, nostalgias, frustraciones. Él admitió que, en su obsesión por innovar, había descuidado las pequeñas rutinas domésticas que ella añoraba. Ella reconoció que el coqueteo con Sebastián fue un intento torpe de sentirse viva fuera del rol de icono latino. No hubo promesas grandilocuentes. Decidieron acudir a terapia de pareja y pactaron una política de transparencia radical. Agenda compartida, dispositivos sin claves y, más sobre todo, espacios de soledad individual para que cada uno cultivara pasiones propias sin sentirse prisionero del otro. Renacer. 3 meses después, el Estadio Olímpico de Santo Domingo reventó de público para la gira Puertos Abiertos. La puesta en escena era modesta. Un mosaico de luces que simulaba constelaciones y un repertorio híbrido de boleros inéditos y clásicos reimaginados. A la mitad del show, Emilio tomó el micrófono. Cada puerto vacío es, en realidad, una invitación a zarpar de nuevo. Gracias por esperarnos. No pronunció el nombre de Sebastián ni aludió al escándalo, pero el mensaje era inequívoco. La tempestad había quedado atrás. Las reseñas internacionales coincidieron en calificar la gira como terapéutica, tanto para la pareja como para una audiencia que, tras años de sobreexposición digital, valoraba la vulnerabilidad honesta por encima del espectáculo pirotécnico. Los hilos de la memoria. Años más tarde, cuentan los cronistas, Emilio compuso una suite sinfónica titulada El rumor del mar, inspirada en la noche en que, sentado en su terraza, escuchó el silencio más hiriente de su vida. La pieza, dividida en 3 movimientos, recorre la sospecha, la ruina y la reconstrucción. Se estrenó con la Filarmónica de Viena y ganó un Grammy como mejor obra clásica contemporánea. Cuando subió a recibir la estatuilla, dedicó el galardón a quienes eligen perdonar aún sin olvidar, porque esa es la forma más valiente de libertad. Gloria lo observaba desde el auditorio, sosteniendo un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Contaba que allí guardaba sus primeras letras, escritas en la furgoneta que los llevó, décadas antes, por clubes diminutos de la pequeña Habana. Al abrirlo, las páginas aún olían a café colado y gasolina. Entre garabatos juveniles un verso resaltaba: si un día el viento traiciona la vela, canta más fuerte y haz de tu voz el timón. El público no lo sabía, pero ese verso fue el germen de Puertos vacíos. Y quizá por eso, cuando la orquesta interpretó el último compás de la suite, los dos se miraron con la certeza de haber cruzado el huracán aferrados a la misma canción.
El periodista del Nuevo Herald, que narró la primera entrevista, escribió luego una columna breve. El verdadero final trágico habría sido permitir que el amor, como barco averiado, se hundiera sin intento de reparación. Pero algunos naufragios enseñan a respirar bajo el agua hasta que llega la marea del perdón. Y así, el trágico final profetizado por los tabloides terminó siendo el prólogo de una segunda vida artística. Porque, al fin y al cabo, la música, esa cómplice indomable, nunca se resigna a quedar en silencio.